Cada año son miles de venezolanos que parten de su hogar, dejando todo atrás. Sus familias, sus amigos, los sueños que formaron dentro del país y la certeza del qué pasará mañana. Son innumerables los obstáculos que se enfrentarán durante su travesía, pero esto no los hizo desistir, y empacaron toda su vida en una maleta en búsqueda de una mejor vida. Hola, saludos desde el estado Aragua, Mario Bufone, docente e historiador venezolano. Quisiera conversar un poco sobre lo que se denomina saldo migratorio. El saldo migratorio es la diferencia entre el número de personas que llegan a un país, eso significa los inmigrantes, y el número de personas que se van del país, es decir, los emigrantes. Eso tiene un saldo. Cuando más personas ingresan a un país de las que se van, se dice que hay un saldo migratorio positivo. Cuando más personas se van del país con respecto a los que ingresan, es el saldo migratorio negativo. No debe confundirse con los turistas. Estamos hablando de personas que llegan al país para vivir o que se van del país para vivir en otros países. No es turismo. En Venezuela el saldo migratorio era irrelevante hasta que terminó la Segunda Guerra Mundial en 1945. De ahí en adelante se hizo positivo. Vino una oleada de inmigrantes, especialmente europeos, españoles, italianos, portugueses, huyendo de las condiciones que generó la Segunda Guerra Mundial en sus países. Condiciones socioeconómicas bastante difíciles, mientras que en Venezuela teníamos una situación bastante buena. Eso duró la segunda mitad de los años 40 y los años 50. En los años 60 mermó. Incluso muchos de ellos o algunos de ellos comenzaron a regresar a sus países. En los años 70 y a principios de los 80 vino una segunda oleada. Vino el boom petrolero, los precios petroleros subieron en Venezuela. Venezuela se hizo un país aún más atractivo de lo que era. Y comenzó a venir una oleada principalmente de latinoamericanos por razones económicas, algunos pocos por razones políticas, la mayoría por razones económicas. Cuando en Venezuela entra la crisis del Viernes Negro a partir de 1983, aún así, a pesar de las dificultades, Venezuela siguió teniendo un saldo migratorio positivo. ¿Por qué? Porque hasta el año 98 Venezuela fue el país con el mayor ingreso per cápita de América Latina, aún con las condiciones económicas adversas. El saldo migratorio continuó siendo positivo más o menos hasta principios del siglo XXI. Después comienza una oleada suave que dura más o menos hasta 2012, 2013, porque es que no hay cifras exactas, pues. A partir de ese entonces, 2013, 2014, comienza entonces una diáspora, una salida muy grande de venezolanos que se mantiene hasta la actualidad. Hay cifras, estimaciones que hablan de 6 millones de venezolanos. Entonces, la crisis, como crisis, comienza en la segunda década del siglo XXI. Como crisis, llamemos crisis a la salida masiva de venezolanos, que habría que ver, no sé, yo lo pongo más o menos 2013, 2014, ya con Maduro. Es cuando comienza la salida en grandes cantidades de venezolanos. Por eso es que te hablo que la crisis, si hablamos como crisis, comienza en la segunda década del siglo XXI. La crisis sí comienza con Maduro, porque hay algo, me tengo que remontar al pasado. Nosotros en Venezuela tenemos un modelo económico que se llama rentístico petrolero, que comienza a sentirse a finales de los años 20 del siglo pasado. En los 80 no se hicieron las reformas que tenían que hacerse, fueron reformas impopulares, pues. Pero las reformas se comenzaron a hacer en los 90. En los 90 se empezó a sentar las bases de una nueva economía. Se empezaron a privatizar empresas, se unificó y se dio flotación al tipo de cambio.
se comenzaron a crear impuestos nuevos, ¿no? Reformas tributarias, es decir, una economía progresivamente menos dependiente del petróleo. Esas reformas se cortaron abruptamente con la llegada de Chávez, pero en aquel entonces no se sintió tanto porque los precios del petróleo subieron, sobre todo a partir del 2003. Ahora, cuando muere Chávez ya había una crisis que estaba por estallar y la crisis económica estalló después de la muerte de Chávez. ¿Cuál es el principal problema que genera la emigración? Los problemas de tipo económico. Paralelamente a la enorme inflación que luego se transformó en hiperinflación en 2018, 19, 20, paralelamente estaba el proceso de escasez. Entonces había no solamente una alta inflación, sino había la escasez de alimentos. Se agravaron las fallas en los servicios públicos, apagones, racionamientos de agua se agravaron, que ya venían desde la primera década del siglo presentando problemas, pero ya en esa segunda década se agravó todo. Te estoy hablando de esta parte netamente económica. En lo social podemos hablar de la inseguridad. Hay personas que se han ido del país, claro, eso es un segmento muchísimo menor de personas que se han ido por la inseguridad, que han sido afectadas por diversos delitos, etcétera, etcétera. Y también un segmento pequeño de personas que se han ido por problemas políticos, por diferencias políticas con el régimen que está en Venezuela. Entonces ha sido un grupo de situaciones que han generado la diáspora de los venezolanos, pero principalmente lo económico, la inflación, la falta de empleo, la escasez, porque después se resolvió la escasez, pero con unos precios elevadísimos, es decir, cuando el régimen decidió dejar los controles de precios, entonces los precios subieron enormemente, entonces eso llenó otra vez los anaqueles de los supermercados, de los abastos, de las bodegas, pero a unos precios prácticamente inaccesibles para nosotros. Entonces, claro, continuó la crisis, porque aunque los alimentos se podían conseguir, desde el punto de vista de la disponibilidad, no había la capacidad de compra. O sea, se había reducido en 70% la capacidad de compra de los venezolanos. Es un nivel de empobrecimiento muy, muy alto. Aquí se dejó de hablar por lo menos a nivel oficial, de las tasas de pobreza, creo que hasta el 2015, pero hay una encuesta llamada ENCOBI que hacen varias universidades, la Universidad Central, la Universidad Simón Bolívar, la Universidad Católica, y creo que hace un año hablaban del 96% de pobreza. Por supuesto, habría que ver el último, que no recuerdo, el del año pasado, no lo recuerdo, pero implica que la inmensa mayoría de la población venezolana es pobre. Entonces, por supuesto, entonces la razón primordial es la economía. Mi nombre es Carmen Milagro, soy comunicadora social. Cuando hablamos de los riesgos y obstáculos a los que se enfrentan los migrantes, pues debemos aclarar que ya la migración venezolana no se debe a las mismas causas iniciales que se debió a factores externos como la situación política, económica y social que atravesaba el país, sino también se suman los deseos individuales de los jóvenes y de los adultos que ahora quieren buscar mejores condiciones laborales, mejores oportunidades, estabilidad, calidad de vida y reunificar a las familias que han sido divididas por la migración. Entre los principales obstáculos tenemos inicialmente la dificultad de acceso a servicios de identificación, ya que las dificultades que enfrentan los venezolanos para acceder a la documentación de validez internacional pertinente reduce sus posibilidades de tener un tránsito seguro y de ingresar regularmente a los países de tránsito y de acogida. Y este bolso que yo llevo aquí tampoco pasa, tengo que dar $20. No, mi amorcito, es lo que te exige el funcionario. Si el funcionario del Policía Nacional te exige el pasaporte, muestras el pasaporte, vas y lo pillas. Si no tienes el pasaporte, ahí es donde tendrías que pagar. ¿Sí me entiendes? Igualmente, la falta de documentos de identidad pertinentes hacen que los refugiados tengan menos oportunidades
de acceder a los programas de acogida y a los servicios básicos que ofrecen los países, como salud, educación, vivienda y de tener condiciones laborales óptimas. También tenemos la dificultad en el acceso a servicios públicos y la satisfacción de necesidades básicas y a los programas de asistencia migratoria, ya que un fenómeno común de la migración es que los refugiados emprenden el viaje en algunas ocasiones sin metas claras y en ocasiones sin un destino establecido. Esto tiene mucho que ver con la desinformación que existe con respecto a la realidad de los países de acogida. Del mismo modo, los venezolanos se aventuran en un trayecto con recursos financieros escasos, lo que dificulta sus posibilidades de acceder a condiciones de vida estables, y también influye el desconocimiento que tienen de los programas de asistencia migratoria que han sido diseñados por los países y las organizaciones que atienden a los refugiados. Según la Plataforma Interagencial para Refugiados e Inmigrantes de Venezuela, en el 2022, casi el 60% de los venezolanos refugiados en la región carecían de condiciones de vida estables, principalmente vivienda segura, salud, educación y alimentación. Entre los riesgos también tenemos la violencia, la estigmatización y la xenofobia, ya que la migración irregular aumenta las posibilidades de ser víctimas de organizaciones delictivas, bien sea dentro del territorio venezolano, en países de tránsito o de acogida. La desinformación en cuanto a los derechos y las responsabilidades legales que tienen los venezolanos en los países de tránsito y destino puede implicar la detención o deportación de los ciudadanos, y del mismo modo también pueden ser víctimas de extorsión por parte de miembros de cuerpos de seguridad o de organizaciones delictivas. El desconocimiento y las posturas radicales que existen en las culturas de la región con respecto a la situación de Venezuela y de los migrantes también puede generar rechazo y violencia hacia los refugiados, ocasionando abusos, acoso, y en el caso de niñas, niños, mujeres que no tienen protección, también puede generar explotación laboral. Bueno, mi nombre es Jesús Álvarez, resido en la ciudad de Barquisimeto, aún en Venezuela. Tengo 17 años y estudio Ciencia Política en la Universidad Fermín. La migración venezolana evidentemente va a tener consecuencias tanto positivas como negativas al corto, mediano y largo plazo. Pero ¿qué podemos considerar de positivo? La propagación de nuestra cultura. El cómo la cultura venezolana se ha expandido y se ha dado a conocer en los últimos años en Latinoamérica y en el mundo, donde nuestros dialectos, nuestra gastronomía, nuestra cultura ha sido bien recibida por países receptores y en algunos casos se ha fusionado con las mismas. Eso es un aspecto positivo. En cambio, aspectos negativos, bueno, el envejecimiento de la población, eso es una realidad. Más de 1 millón de jóvenes entre 18 y 29 años se han ido del país, donde la fuerza laboral representa más de la mitad de la migración venezolana, que eso va a traer como consecuencias a largo plazo desequilibrios económicos que van a ser muy difíciles de resolver. Otra de las consecuencias es la separación de la familia. Padres que dejan a sus hijos, hijos que dejan a sus padres, cual ha ocasionado que en el país aumenten las tasas de depresión, las tasas de suicidio. En comparación con el año pasado, la tasa de suicidio se incrementó a un 13,1%, lo cual es mucho para una sociedad como la venezolana, que hasta hace pocos años lideraba los rankings de los países más felices del mundo. En Venezuela se producirá el fin de la diáspora cuando existan cambios políticos, económicos y sociales que le generen confianza a la colectividad venezolana. Que exista un rumbo económico claro que nos permita subsistir dentro de nuestro país. Que exista confianza en las instituciones que nos representan. Que nadie sea perseguido por sus ideas ni por sus planteamientos. Que exista un clima de convivencia aceptable para la mayoría de los venezolanos. La crisis migratoria seguirá. Ya 7 millones de venezolanos han salido del país. Miles lo siguen haciendo diariamente por nuestras fronteras. Mientras no haya expectativa de cambio y oportunidad de surgir en nuestro país, millones de personas seguirán tomando la misma decisión y buscando
un mejor futuro fuera de nuestras fronteras. La decisión de emigrar la tomé sobre todo por mi hijo, por su estabilidad económica, emocional, por brindarle seguridad a él y por darle otra realidad a la que estábamos viviendo en ese momento en Venezuela. Lo más duro, lo más difícil de emigrar es dejar los afectos, dejar la familia. Obviamente, todo lo que te había dicho que se vea consolidado, eso se deja. Y tú vas rumbo a lo incierto, a lo que no conoces. Primero uno se aleja de su familia, de sus seres queridos, de todo su entorno. O sea, es cambiar toda una vida por una apuesta a la que uno no tiene ni idea qué le va a esperar por fuera. Lo que ha sido más difícil de emigrar, bueno, es tener a mi familia lejos y bueno, el país que he llegado, pues hay costumbres nuevas que a un principio sí cuesta un poco, pero ya luego uno se va adaptando poco a poco y bueno, ya se hacen parte de uno también. En mi caso, nosotros llegamos aquí sin tener ningún contacto, sin conocer a nadie, llegamos a un hotel, sin garantías de nada, con un par de maletas, o sea, la vida en un par de maletas, dejando todo atrás para empezar de cero. Eso, los miedos a los cuales tú te enfrentas, es lo más duro, la incertidumbre a un futuro, no saber qué va a pasar. Día de la madre, día del padre, que a uno le provoca tanto estar con su familia y simple y llanamente no se puede. Las cosas que me han llenado más de emigrar es de pronto la independencia, tanto sí, económica como emocionalmente. Que no hay límites para el que tiene proyectos, que los límites se los estipula uno. ¿Sabes? Pero de igual forma creo que el haberse ido del país te da irse del país te da una gran oportunidad, que es probarte a ti mismo que tú puedes seguir luchando por lo que quieres, que puedes cumplir muchas metas que quizás en Venezuela no se puedan. Que ser débil no es una opción, que hay que ser fuerte, que si hay que llorar, sí se llora y se descansa, pero hay que seguir adelante. Canta, Lee, canta. Tu canción riega la conciencia del pueblo.